en Pasto, el 29, 30 y 1 de julio. Nos vamos a trasladar a esa ciudad, y la Iglesia de Ecuador, la junta directiva de ese país, vendrá a Pasto con algunos delegados, y aquí también estaremos allá realizando una hermosa convención celebrando 60 años de las misiones extranjeras. En todos los cultos se va a hablar un poquito de las misiones. En cada culto se hablará primero Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, y en todos los cultos habrá algo al respecto de las misiones. Estaremos aprendiendo el himno de los 60 años de las misiones. También aparte de eso, estaremos recordando canciones que se cantaban hace 60, 50, 40 años atrás. El grupo distrital de música se les orientó para recordar esas canciones viejitas. También cantaremos canciones que se cantaron hace 30, 20 años atrás y las actuales. Estaremos recordando todo en la alabanza, lo que ha sido todos esos tiempos pasados. ¿Qué canción viejita recuerda usted? De la que cantamos hace 40 años atrás. Hay muchas canciones muy bonitas. Hay muchos himnos. Yo llegué a los 8 años siendo un niño y si cantaba, dice: el tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso te pedimos tu santo. Esas canciones las cantábamos hace 40, 50 años atrás. Y hace 20 comenzamos a cantar con el himnario Lluvias de Bendición, y se van a cantar canciones también de esa época y actuales. Eso será toda una convención misionera. Hoy vamos a hablar, tenemos un programa especial, ojalá y podamos tener aquí con nosotros. No pudieron continuar en el camino y puedan acompañar, ojalá hoy estén aquí. Y vamos a orar a Dios para que Él nos hable acerca de un tema tan importante. Colóquese de pie, por favor. Como es, vuelve a casa, pero entonces vamos a enfocarlo desde el lado del perdón. Bendito y eterno Dios, te damos gracias en esta hora de la mañana. Esperamos que nos enseñes tu palabra, y que esta palabra coma y sea glorificada, y que podamos, oh Dios, fortalecer este fundamento a través de tu palabra, para la gloria de tu nombre y para la bendición de tu iglesia. Amén y amén. Salmo número 130. Salmo número 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirare a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Amén. Siéntese, por favor. Gloria al Señor. Vamos a hablar un poco acerca del perdón como doctrina. Hemos recibido enseñanzas a lo largo de muchos años, y nuestras autoridades nos han orientado muchas veces acerca de cosas tan importantes como lo que es el perdón. Y cuando hablamos, por ejemplo, el tema vuelve a casa, lo podemos orientar en lo que tiene que ver con el perdón. Días atrás, meses atrás, hablábamos que el perdón es la medicina del alma, ¿sí recuerdan? Y precisamente enfocamos
y hay medicina para el cuerpo, cuando el cuerpo se enferma, pero también hay medicina para el espíritu, cuando el espíritu se enferma, pero hay medicina para el alma, cuando ésta se enferma, se llena de resentimiento, se llena de egoísmo, se llena de problemas. Y la medicina para el alma, hemos dicho cuál es. ¿Cuál? El perdón. El perdón. Una persona puede orar lo que quiera, pero si no perdona, su alma está envenenada. Una persona puede ayudar lo que quiera, pero si no perdona, su alma está envenenada. Una persona puede venir a todos los cultos, pero si no perdona, su alma está envenenada. Una persona puede tocar muy bonito, pero si no perdona, su alma está envenenada. Una persona puede cantar muy bonito, pero si no perdona, su alma está envenenada. Una persona puede hablar muy bonito, pero si no perdona, su alma está envenenada. Entonces, para librarnos de eso, el Señor planteó el perdón. El perdón. Porque es que realmente a veces no conocemos la dimensión del amor, pero el alma que perdona es el alma que ama. Porque dice la Biblia, usted puede hacer muchos sacrificios, puede incluso dar su cuerpo para que sea quemado, pero si no ama, de nada le sirve. Puede dar, si es muy rico, todos sus bienes y repartirlo a los pobres y que todo el mundo diga, ¡uy, qué generoso! ¡Qué persona! ¡Mire a todos nos dio! No tenía lote y me dio para construir una casa, nos dio ropa, que haga eso con un pueblo. Pero si no tiene amor, porque las expresiones de generosidad no siempre son expresiones que salgan del amor, porque el amor se mide en una dimensión diferente. El amor se mide con lo que tiene que ver con la actitud de la persona frente a las demás personas. Una actitud sana, una actitud no afectada. Por eso Pablo dice, reparta lo que quiera o haga lo que quiera, pero si no tiene amor, de nada nos sirve. Pero entonces la demostración del amor tiene que ver con el perdón, porque un alma que ama es un alma que perdona. Por eso la Biblia plantea lo importante que es el perdón, y fue el método que Dios usó para que el hombre se acercara a Él. El texto leído dice, de lo profundo del corazón a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si tú mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Amén. Hablando de eso, hay una palabra griega que es afesis. Esa palabra afesis viene del verbo afieni, que quiere decir soltar, quitar, pasar por alto, no tomar en cuenta, no hacer caso de la ofensa. Esa palabra afesis, que es una palabra griega, tiene que ver con eso, soltar, no tomar en cuenta, quitar, pasar por alto. Todas estas cosas tienen que ver con esa palabra. Y es preciso pensar que el perdón es un acto soberano de Dios, por el cual Dios no toma en cuenta los pecados pasados. Amén. Es un acto de la soberanía de Dios, porque en vez de darnos el castigo que merecemos, nos da el perdón que no merecemos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Cuánto damos gloria a Dios? En la primera etapa
de la humanidad, hablamos desde el amanecer de la existencia del hombre. En esa primera etapa, Dios manifiesta su misericordia y en vez de dar el castigo que merecía Adán, Dios le da el perdón que no merecía. Si Dios castiga el pecado de Adán destruyéndolo, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. El pecado mata. La muerte significa separación. Cuando alguien se muere físicamente, la muerte lo separó de su familia, de su entorno social, lo separó de este mundo. Por eso la muerte significa separación. Y cuando el hombre peca, como resultado del pecado, el hombre quedó separado de Dios, o sea que quedó muerto en sus pecados. ¿Por qué? Pablo dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, porque espiritualmente el pecado acabó con el hombre, rompió la comunión que el hombre tenía con Dios, lo separó, y como muerte significa separación. Entonces el hombre que tenía la relación y comunión directa con Dios, al pecar rompe esa comunión y queda separado. Y como la muerte es separación, ¿cómo quedó el hombre? Muerto, espiritualmente muerto. Por eso Pablo dice, estábamos muertos. ¿Y Él nos dio vida? ¿Cuándo nos dio vida? Cuando nos reconcilió consigo mismo, no tomándonos en cuenta a los hombres nuestros pecados. Entonces Él se hizo en la brecha para poder comunicarnos otra vez con Dios, restaurar la comunión que se había roto. ¿Y cuántos tenemos comunión con Dios hoy? ¿Cuántos damos gloria a su santo nombre? Digamos otra vez, gloria a Dios. Pero de todas maneras, el pecado tenía que ser condenado. El pecado tiene sus consecuencias. Y la consecuencia es que Adán quedó separado, quedó muerto en delitos y en pecados, espiritualmente muerto. Pero entonces, el castigo que merecía Adán fue remitido a Cristo. El juicio que tenía que caer sobre Adán fue dirigido a el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la Biblia dice, todos nos descarriamos como ovejas, pero Él, ¿qué dice? Llevó o cargó en sí el pecado de todos nosotros. Gritemos gloria a Dios. De tal manera que el pecado de Adán no se condenó en Adán, sino que Dios se manifiesta en carne y aparece como cordero para ser el sustituto de Adán. Entonces el pecado de Adán no se condenó en él, la ira de Dios no cayó sobre Adán, sino que más bien hizo una promesa el Señor diciendo, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, aunque tú le causes heridas en el calcañar. Gloria al Señor. Entonces ahí nos damos cuenta que el pecado sí tiene que tener su castigo, pero entonces Cristo viene y se coloca en el lugar nuestro. A veces se cree que la persona no merezca el perdón. Cuando usted piensa como pensaba Jonás, dice Jonás, esa gente ha hecho tanto mal que no merece ser perdonado. En su tiempo, cuando estuvieron por encima del pueblo de Israel, le causaron mucho mal
los ninivitas tenían una actitud terrible y perversa y se habían volcado al ocultismo y a toda clase de despiadada de mal. Y dice Jonás, esta gente no merece el perdón, deben de morir. Y por eso cuando Dios los perdona dice, no decía yo que tú eres en gran manera bueno y terminarías perdonándome. Porque es que no hay pecado que no pueda ser perdonado. En ti hay perdón para que seas reverencia. Entonces, en cuanto al criterio y juicio de Jonás, hay pecados que no pueden ser o no merecen el perdón. Hay personas que pecan y no merecen el perdón. Pero delante de Dios, el que se humilla alcanza misericordia. Además, ninguno de nosotros merecemos el perdón. Eso es un acto de la soberanía de Dios. Amén. Por eso Jonás se enoja, y cuando usted mira el libro del profeta Jonás en el capítulo 4, si el ingeniero que está en control nos pudiese proyectar Jonás 4, versículos 1 y 2. A ver, vamos a subir la voz para leer. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora no, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a cárcel, porque sabía. Oiga, ¿qué era lo que sabía? Sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y te arrepientes de causar el mal. Y leamos el versículo 11. El verso 11, a ver la dama que dice. Note usted que el Señor levanta una calabacera y en un momento es destruida y Jonás se pone bravo y el Señor le dice, Jonás, hace mucho en enojarte tanto. Sí, me enojo hasta la muerte, ¿y qué? Porque en el concepto de ellos no merecen el perdón. Ese es un espíritu egoísta. Y el Señor le coloca la calabacera, él está contento, luego la destruye. ¿Por qué? Mire, está poniéndome loco, el sol me da en la cabeza. Y dice, tuviste compasión de la calabacera, y no tendré yo compasión de una ciudad envuelta en pecado, que no sabe servir, La Biblia del lenguaje actual dice, no sabía yo que tú eres bueno en gran manera. Bueno en gran manera. ¿Sabe? Cuando entramos a la dimensión del perdón de Dios, sentimos que no solamente Él es bueno, sino que tenemos oportunidad de levantar y estar delante del Señor de toda la tierra, porque de Él hay perdón, no hecho con nosotros conforme nuestros pecados merecen, no nos has pagado como nuestros santos decretan, sino que como la altura de los cielos, así en gran
precioso misericordia, pero cuando somos tocados por el Espíritu que tocó a Jonás, sentimos que hay personas que nos hacen mal y ojalá no tengan perdón. Porque cuando hablaron de que Pablo se había convertido, dice: ¡no! ¿Cuál conversión? Ese hombre le hace daño a todo mundo, persigue la iglesia. Eso es un terrible. Porque parece que Ananías no encontraba o no entendía la dimensión del perdón tan grande, y cuando el Señor dice: ve a orar por el Saulo, porque ese es un instrumento que va a ser útil, le dice: Señor, se te olvidó que ese hombre es un malvado, eso es un perverso. Y dice el Señor: no importa que sea lo que sea, yo lo he escogido para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. Y por eso a veces creemos que Dios no nos puede perdonar. Y hay hermanos que se han apartado de la iglesia y se han ido. Y dicen: no, pero es que yo no puedo volver, que yo me he vuelto muy malo. Y a veces hasta usan textos. Es que la Biblia dice que los escogidos son muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces uno acomoda eso no es verdad. Eso no se refiere a la redención que Dios ha dado en el día de la gracia. Eso no tiene que ver con ustedes, tiene que ver conmigo, porque Dios no es un Dios injusto que salva a unos y condena a otros. Esa doctrina de la predestinación vista desde ese punto es equivocada, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usted habla con hermanos apartados y dice: no, yo no volví a la iglesia por alguna razón. Dice: no, pero he cometido tantos errores, he hecho tanto mal. Quizá fui llamado pero no escogido. No aplique lo de Israel a la iglesia. En la iglesia todos tenemos acceso a la gracia incomparable de Dios. El más malo que sea, el peor de todos. Eso sí, alguien que no haya blasfemado contra el Espíritu, porque Dios perdona todos los pecados, menos a quien le atribuye a Satanás las obras del Espíritu Santo. Pero usted, si en esta mañana siente que ha pecado y que ha ofendido, siente que no vale nada y que qué pena con Dios, no importa cuántas cosas haya hecho, aquí hay un manantial que limpia el pecado del hombre y que hace cosas extraordinariamente grandes, y que entre más se le perdona al hombre, este viene más agradecido, no se siente digno de estar en la presencia de Dios, porque dice la Biblia: que más se le perdona, más ama. En la ley de Moisés habían sacrificios diseñados para los pecados de ignorancia del pueblo, hablando de aquellos que no conocen y que han pecado sin tener la razón y el conocimiento de lo que Dios ha dicho. Levítico capítulo 5 versículo 18. Levítico 5, 18 dice, a ver si los caballeros pueden leer lo que se va a proyectar. A ver, lo pueden leer los caballeros, por favor. Y será este tipo de perdón tiene que ver
Biblia dice, Dios pasando por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Pero hay cosas que se hacen que no era a propósito, enojar o desatar la ira de Dios. Pero para esos pecados Dios había provisto en la ley y había establecido maneras para que aún ellos alcanzaran el perdón de Dios a través de los sacrificios que se habían establecido en la ley. Porque dice la Biblia, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Otros que no tenían que ver directo con el pecado de la ignorancia, sino con el pecado de la conciencia. Ellos en algunas veces tenían que reconocer que habían pecado para que el perdón se manifestara a ellos. Por ejemplo, vamos a proyectar lo que dice Proverbios 28:13. 28:13 de Proverbios. Y vamos a proyectarlo para que todos tengamos la oportunidad de leer. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Aquí ya aparece que cuando el hombre reconoce, es consciente de que hizo mal, de que pecó, de que hizo un agravio, de que ha ofendido, debe de decir lo que ha hecho delante de Dios. Amén. Por eso el Salmo 32, que también vamos a proyectar, el versículo 5, el Salmo 32:5, habla exactamente, dice: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Léalo. Confesaré. Y tú perdonaste. Ahí está el Dios que perdonó. Él ha provisto perdón, sin importar la dimensión del pecado, que se haya hecho consciente o inconscientemente. Porque el que ha pecado inconscientemente tiene perdón, pero el que ha pecado conscientemente tiene perdón. Lo único que tiene que decir, como dijo David, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mas mi pecado te confesé, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti como santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Aleluya. Hay unos pasos, porque el texto que leímos, donde la persona reconoce que ha fallado, es invitada a confesar su mal ante Dios. Porque cuando la persona exterioriza lo que guarda en su conciencia, descansa. Pero la persona que guarda algo ahí, no descansa, se siente
Y él dice, era como un árbol verde, pero cuando tapé mi pecado, porque dice el que cubre su pecado, no prosperará. Hay muchos secretos en el corazón de los hombres. Pablo dice, en el día en que Dios juzgará en Cristo los secretos de los corazones de los hombres, porque hay muchas cosas que usted y yo no queremos que nadie las sepa. Y hay cosas de las cuales nos podemos avergonzar. Y hay pecados escondidos que hacen que la persona no sea libre. Mantiene a cara, mantiene mal. Puede estar sirviendo, incluso predicando, puede estar haciendo lo que sea, pero hay algo que le haga, porque el pecado no tiene relación con Dios. Él abomina el pecado, él ama al pecador, aborrece el pecado. Y es como si el hombre tuviera algo que esconde. Digamos que esto representa el pecado. Y él lo tiene escondido. Nadie sabe. Pero el pecado es abominación delante de Dios. Él abomina el pecado. Por eso Pedro dice, sed santos, dice el Señor. Porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. El pecado es una abominación. Y el hombre que conoce a Dios y sabe que Él es perdonador, pero sigue guardando el pecado, entonces Él viene a cantar. Si todo lo tengo en Cristo, nada tengo que pillar. Dice, saca lo que tienes escondido, sácalo. Y puede decir, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, pero saca lo que tienes escondido, sácalo. Porque a veces queremos acercarnos a Dios con lo que tenemos escondido, pero Dios no quiere que el hombre haga eso, porque quien quiere que el hombre haga eso es Satanás, el mismo diablo. Hace que usted pegue y que esconda el pecado y que así se acerque a Dios, pero Dios no quiere que el hombre se acerque con esos tratados. Dios quiere también que el hombre confiese su pecado y Dios lo limpie del pecado. Dios lo limpia, porque Dios quiere restaurar la comunión de Él con el hombre. Pero usted tiene que soltar, dejar, expulsar, sacar lo que destruye su vida. Porque hay cosas que destruyen al hombre. Y por eso usted dice, oiga, pero ¿cómo es que este hermano cayó? Si ayer estuvo predicando y está caído. No, es que tenía un pecado hacía días, meses o años atrás. Y Dios le decía, arrepiéntete de ese pecado, o si no morirás, porque el pecado persigue al hombre hasta que cuando lo alcanza lo mata. El pecado mata al hombre y Dios quiere que el hombre no muera. Él vino a morir por el hombre para que el hombre pueda vivir. Que el hombre pueda vivir, para que el hombre pueda vivir. Pero cuando el hombre esconde, oculta su pecado, no prosperará. Está en una cosa, no problema, no. Y si yo no sé lo que me pasa, y le dice a Dios, tú sí sabes lo que te pasa. Tú sí sabes lo que te pasa. Sansón sabía lo que hacía. Y sabía, y siguió pecando. No puedes tomar mujeres de las hijas del pueblo, no las tomes, no las tomes, porque es que conmigo está Jehová Dios todo, hoy pecó. No hagas esto, igual me pega, no, igual me pega. Y dice, usted no puede estar jugando conmigo. Dice, y pensó escaparse esa vez como hacía todas las veces. Y ese día ya Dios se había apartado de él. Él dijo, escaparé esta vez como siempre he escapado. Pero esa vez
el Señor lo había dejado. Por eso no encubra el pecado. Más bien dile: Señor, aquí estoy, me siento miserable, me dejé revelar, me dejé engañar, me dejé llevar por el mal, y hoy me siento destruido, acabado. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Y cuando Dios veo un corazón contrito y humillado, eres un amigo a misericordia. 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 Eres amigo a misericordia. Aquí está la presencia del Corredor. Aquí está la presencia del Por eso David dice: mi verdor se volvió un chamizo del verano, una madera que se puede quebrar fácil solo con la brisa. Pero luego dice: yo no puedo seguir ocultando mi pecado, yo no puedo seguir escondiendo esto. Yo voy a hablar con el Señor. Y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, perdona mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y te dio por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Pero he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho guardar el entre otras palabras dice: hazme ver gozo y alegría, y se recrearán huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación, porque sentirse uno libre en plena, sentirse que es libertad, sentirse que es una persona libre para adorar, es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Entonces él dice: mi pecado te confesé. Pero mire que aquí dice la Biblia que David dijo: tú amas, ¿qué es lo que Dios ama? La verdad en lo profundo de su ser. Tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando un hombre se acerca, por malo que sea, y le dice: mire, Señor, yo soy pecador, yo he hecho esto, he ido, he violado, he robado, he asaltado, soy un miserable, debería de estar muerto. Y cuando el hombre cuenta la verdad, le dice la verdad, toda la verdad es liberadora. La verdad te hace libre, la verdad te hace libre, porque él ama la verdad en lo íntimo. Toda la verdad es liberadora.
pecados y solo sacamos lo demás encimita. Y decimos, no, yo solamente hice esto y esto, mira, aquí solo esto es. Pero no se da cuenta que se está haciendo un mal, porque no se engaña. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recoge. El que siembra para la carne, de la carne cosecha destrucción, corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recoge vida, gozo, paz, eternidad. No podemos entregarnos a los otros hijos. Amén. Una verdad a medias es una mentira completa. Por eso hay que, como Dios ama la verdad, hay que decir la verdad para que quede vivo. Gloria al Señor. Amén. Otra cosa que es importante es la obediencia. Ya dijimos del pecado de ignorancia, dijimos del pecado de conciencia que el hombre lo confiesa, y lo otro es que Dios perdona al que le obedece. Amén. En Éxodo 2:38, arrepentidos y qué. A ver, ¿quién lo sabe? Dígalo duro. Y recibiréis. Y cuando la persona obedece, ¿es o no perdonado? ¿Es o no perdonado? Miremos lo que dice Hebreos 5, versículo 9. Hebreos 5, 9. Vamos a dejar que las damas puedan leer el texto que dice. Para los que le obedecen. Para los que le obedecen. ¿Cómo se ponen los padres cuando los hijos no les obedecen? Se mueren de la risa. O le da rabia, cólera, maluquera. Entonces, la persona que obedece y hace como Dios quiere que se haga, Dios le perdona. Porque media la obediencia, y esa persona que obedece actúa de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Sin embargo, si siente que ha pecado, dice que esa persona se acerca y Dios le perdona. ¿Lo puede creer usted o no lo puede creer? Entonces el perdón aparece como resultado de la obediencia. De la obediencia. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Gloria al Señor. 2 Corintios 5, 19. Ahí está. A ver, los varones, vamos a leer. ¿Qué dice ahí? Reconciliando consigo, no tomando en cuenta dice que no tomando en cuenta los hombres sus pecados. Dios estaba en Cristo, reconciliando con Él mismo al mundo. ¿Y cómo hizo para reconciliar el mundo consigo mismo? No tomar en cuenta sus pecados. Este es el efecto del sacrificio de la cruz del Calvario. Con el sacrificio de la cruz del Calvario, el pecado quedó juzgado. Él es el Cordero que quita el pecado. Y en esa dimensión, lo que hizo el Señor en la cruz, ha provisto un caudal inagotable de vida, de perdón para el hombre. Lo que hace el Señor es Él mismo, siendo Dios,
se manifiesta en carne. Y en ese cuerpo de carne hace una ofrenda por nuestros pecados. Y por eso dice la Biblia, nos reconcilió consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos ha encargado a nosotros el misterio de la palabra de la reconciliación. ¿Lo pueden creer en esta hora? Amén. Gritemos gloria a Dios. En Mateo 26, 28 habla de la importancia del sacrificio de la cruz, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, que dice, es derramada para la remisión de los pecados. Entonces, ¿los pecados tienen solución en Cristo? Sí. No los siga cargando, ni se siga guardando de pecados, porque en Cristo hay solución. Abraham, o más bien Abraham, le dijo a Isaac: Dios se proveerá de cordero. No tuvo Isaac que morir, y precisamente Dios hizo que apareciera un animal para ser sacrificado en lugar de Isaac. Amén. Es exactamente una figura que orienta lo que ha sido el sacrificio de Cristo a favor de nuestros pecados. Pero que es importante que usted lo pueda creer como el mismo Señor quiere que usted y yo lo podamos creer. Porque a veces aquí la conciencia nos dice: no tiene perdón, usted ha pecado muchas veces, eso no puede ser, ya usted se bautizó y mire que sigue en el problema. Y hay pecados que a veces no se desprenden fácil. Pero yo le digo una cosa: la sangre humana mancha. Usted no ha visto que la sangre cae en la ropa y la mancha. Pero la sangre de Jesucristo quita toda la mancha. Cuando cae su nombre, no la mancha, sino que quita toda la mancha. El efecto poderoso del sacrificio de la cruz del Calvario. La sangre del hombre es inmunda. Rápidamente entra en un estado de putrefacción. La sangre de Cristo no es así, es viva. Hoy, si alguien buscara perdón, esa sangre que se vertió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, la persona que pueda venir buscando el perdón del Señor lo tiene, porque la Biblia dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia la sangre de Jesucristo, dice el texto maravilloso. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Gloria a Dios! Segundo de Tesalonicenses capítulo 1. Segundo de Tesalonicenses capítulo 1. El versículo del 6 en adelante, mire lo que dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La predicación del Evangelio enfatiza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El anuncio del Evangelio tiene que ver con eso: que alguien murió por nosotros. Amén. Que alguien fue sepultado en nuestro lugar y que alguien se levantó de los muertos al tercer día y de aquí vive por los siglos de los siglos. Y en este anuncio del Evangelio, de estas buenas nuevas,
el perdón de sus pecados, puede alcanzar la provisión que Dios tiene para nosotros. Hay al menos 2 ejemplos que quisiera colocar en esta hora de hombres que fueron perdonados por Dios. Uno de ellos fue Pablo, el apóstol. Y yo quisiera que pensáramos un momento en lo que tiene que ver con el perdón que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, dice la Biblia, que era un perseguidor. En el capítulo 7 de los Hechos, usted encuentra a este personaje en un escenario donde da muerte a un hombre llamado Esteban. Y sería bueno mirar un texto en Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3. Hechos 8, del 1 al 3. Mire lo que dice Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3. A ver si unimos la voz para leer lo que está proyectado. Y Saulo consentía en su padre. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. A ver que se escuche. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. 2. Y hombres piadosos, llevando a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y a mujeres. ¿Y qué hacía? Un personaje de estos, si se encuentra con un hermano llamado Jonás, no diría que tiene perdón, porque ayudó a matar y mataba creyentes. Él diría, ¿por qué no lo demandan? ¿Por qué no sienten en una silla eléctrica y acaban con ese hombre tan malvado que nos hace tanto daño? Si el hermano Jonás estuviera vivo, ¿qué hablaría el hermano Jonás contra este personaje? Pero resulta ser que con todo y lo malo que hizo, el Señor lo llamó, lo perdonó y lo puso a predicar este mensaje glorioso, porque el sacrificio del Calvario es una fuente de perdón inagotable. Si un hombre que hizo lo que hizo, como dice el texto, dice el mismo Pablo, por último de todos, como a un abortivo se me apareció a mí, y yo que soy el más pequeño de todos, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia del Señor. Sin embargo, ninguno de los que estamos aquí somos dignos de estar aquí. Él, por su infinita misericordia, nos llamó, y nosotros creímos esta palabra, y hemos venido a su marido, y Él ha sido amplio en perdonar. Él ha sido amplio en perdonar, dice la palabra. Y usted se da cuenta que de ese hombre que no merecía el perdón, Dios levantó un instrumento de bendición. No se pegue a su pecado, porque cuando uno se pega al pecado cree que no hay solución y vive vidas raquíticas espiritualmente. No, ni piense que esto, el perdón no es para usted, el perdón sí es para usted. En tanto que el hombre vive, hay esperanza. En tanto que el hombre, no espere que se esté muriendo. Porque estos días llamaron a mi yerno que fuera a bautizar a un muchacho a la clínica y ya el anciano se estaba muriendo, porque muchos esperan el perdón para última hora. ¿Y saben cuándo es la época especial para que el Señor perdone nuestros pecados? Hoy. Si hoy oyere su voz, no buscáis vuestros
se les ha fijado el orden de la habitación sobre la tierra para que de alguna manera busquen a Dios. Está hablando de que el hombre nace hasta que el hombre vive. Vivió 10 años, son 10 años que Dios le da para que encuentre la vida en el Señor siendo perdonado. Vivió 40, 50, 80, son los años que Dios le da para que usted se acerque a Él. Pero si espera la última semana cuando ya no puede pensar, cuando es la familia que dice, bautícelo, bautícelo, el hombre todavía ya no puede, no tiene conciencia. Y lo pueden lavar las veces que quiera, pero que sea bautizado es otra cosa. Es diferente lo que dijo el eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo necesito ser bautizado para el perdón de mis pecados. Eso es una cosa. Y la otra es esperar un accidente, un momento crítico para pedir perdón. Porque hay gente que sabe que está haciendo mal, y cuando ya estamos quienes se reúna la familia para pedir perdón. Yo quiero que hoy, no, hoy es el día en el que puede echar mano de ese manantial de perdón, para que descanse su conciencia, su corazón, tranquilo, feliz, sintiendo esa bendición de ser perdonado, que no tome en cuenta Dios los errores, las fallas, lo que nos separa de Él, y que lindo es tener buena comunión con Dios. Amén. No tener conciencia de pecado, porque Dios ha provisto una solución para el problema del pecado. El otro hombre, bueno, ya lo mencionamos, pero fue David en el Antiguo Testamento, el hombre conforme al corazón de Dios. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y en el capítulo 12, habla de un hombre como malvado. Uno dice, este no tiene ningún corazón de Dios. Ese hombre tan malo, se enamora de la mujer que no es de él. ¿Cómo se llamaba? Eso, Betsabé. ¿Y era casada con quién? ¿Con quién? Urías. Y Urías era un soldado abnegado, un corazón de guerrero. Y David planeó todo lo malo para casarse con esa mujer. Entonces mandó a matar al marido. Y lo consiguió. Lo mataron. Y luego él se casó con la mujer con que había caído. Y la Biblia dice que un profeta llamado ¿cómo? Natán. Por ahí no estaba Eliseo todavía. Natán vino y le dijo, había un hombre rico que tenía muchos animales, y había otro pobre que solo tenía una corderita que él había criado en su seno, que comía de su bocado, que la cuidaba como una hija. Pero vino un caminante y el hombre rico no tomó de sus animales, sino que cogió la corderita y este hombre la sacrificó. Dice ahí, el que hizo eso que muera. Ese hombre eres tú. Aleluya, aleluya. Dios te dio todas las mujeres que tiene, y si te faltara te daría más, pero había un hombre que tenía un corazón de guerrero, pero que su esposa la trataba con ternura porque la tenía en su pecho. Ahí dormía, se le dormía el bracito del soldado, pero ya iba por ahí y comía de su bocado. Era un corazón de guerrero, pero era tierno con su esposa. Oye, qué bonito. ¿Sí o no? ¿Lo hizo o no lo dice la Biblia? Entonces Natán dice, ese hombre eres tú. Dios te pudo dar mucho más. Y se puso a llorar. Yo he pecado contra Dios.
saber que en esta mañana hay perdón de Dios. Sería muy bueno que usted pudiese enfrentarse consigo mismo, porque Jonás vio que los otros no merecían el perdón, pero no se da cuenta que él estaba pecando, desconociendo la misericordia de Dios y enojado y gritando y de todo. Porque a veces uno lo malo solo lo ve en los otros y no se da cuenta que también uno es necesitado del perdón que da el cielo. Porque muchas veces son los otros los que pecan, los otros los que merecen el castigo, los otros. Pero a veces nos toca que detenernos y decir: contra ti yo he pecado, límpiame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, no escondas tu rostro de mí y quita todos mis pecados. Colóquese de pie, por favor. Aquí está la presencia del Todopoderoso. No sé si en esta mañana alguien, al ver un manantial tan grande, quisiera lavar sus pecados. Es como si usted por el camino estuviera lleno de tierra, de polvo sudado, sus trajes sucios, y llega a un río fresco y limpio, donde puede desnudar sus ropas y lavar su cuerpo. Pues mire ahora que aquí hay una fuente inagotable de perdón. Hay un río en esta hora que corre. Si quisiera decirle a él: perdóname, perdóname, oh Dios, yo te necesito. Quiero que obres en mí en esta mañana. Límpiame y seré limpio. Necesitamos no albergar pecados en el corazón, no albergar cosas que nos destruyen, no dejar que el enemigo meta basura a nuestra conciencia. No permite eso. Dios te ha llamado para una vida santa. Dios nos ha llamado a caminar con Él. Y lo mejor que nos ha podido pasar es ser de Él. Vivir en las manos de Él, lo más grande, lo más precioso. Porque no le dice: Señor, tú me conoces por dentro y por fuera, tú sabes todo. Quiero vivir para ti, quiero ser consagrado a tu servicio, Señor. Quiero destruir esto que está destruyendo mi vida. Hay cosas que todavía no se manifiestan, pero cuando se manifiesten serán trágicas. Es verdad que pecó y no le fue mal. Volvió y pecó y no le fue mal. Y usted se acostumbra a estar pecando y pecando. Pero no vaya a ser que le pase como a Sansón. Se encuentre que no podemos jugar con el perdón de Dios, ni tener en poco su misericordia. Por eso en esta mañana vamos a invocar el nombre del Señor Jesús. Porque aquí está el perdonador. Necesitamos estar en paz con Dios, en paz con la familia, en paz con la sociedad. Necesitamos que la paz de Dios que gobierna, que traspasa todo el entendimiento, pueda gobernar nuestro corazón. Y para eso necesitamos el perdón, para estar en paz con Dios y en paz con el semejante. Bendito y eterno Dios, te damos gracias en esta mañana por la palabra que ha sido predicada. Aquí estamos ahora, sabiendo
que tú eres el perdonador y que cuando echamos mano de la verdad para sacar lo que es oculto, los pecados escondidos y ocultos, que es necesario limpiarlos, que es necesario sacarlos, echarlos fuera de la mente, del corazón. ¡Oh Dios eterno, esa sangre gloriosa que limpia todo pecado! Que sabemos que hemos sido comprados a precio de sangre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Concédenos en esta mañana ser libres de aquellas cosas que perturban, de aquellos problemas que se acumulan y que hacen tanto daño a la persona, a la familia, a la sociedad, a la iglesia, Señor. Perdona, oh Dios, perdona, oh Dios, perdona, oh Dios. Aquí está el Dios Todopoderoso. Cuéntale tu problema, cuéntale tus cosas, dígale a Él algo. Deja que tu corazón se abra